El Minedu te pide preguntas sobre acciones pedagógicas, ¿correcto? Muy bien. Cuando tú leas cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuado para eso, ya, tú vas a tener en cuenta lo siguiente. Mira, recuerda que en la enseñanza tradicional, el profesor era un mero transmisor, el estudiante era un mero pasivo. Cuando te dan este tipo de preguntas, acciones pedagógicas, las acciones se señalan con verbos. Entonces, en cada alternativa, cuando te dicen acciones pedagógicas, tú lo que vas a leer son verbos. Pero ojo aquí, profesor, profesora, ojo aquí. Acá, estos verbos son los que vienen en los exámenes, pero cuando tú veas estos verbos, sabes que quien menciona es el profesor, quien señala es el profesor, quien comenta es el profesor, quien muestra los ejemplos es el profesor. O sea, todo lo hace el profesor. Eso no es lo más adecuado, profesor. Entonces, esto tú lo vas a descartar. Profesor Martín, ¿y cuáles son esos verbos que yo debería buscar ahí en la pregunta para poder decir que esos son los más adecuados? Las acciones. Cuando el maestro es un mediador. Profesor, ¿y cuándo el profesor actúa como mediador? Cuando el profesor retroalimenta reflexivamente. Cuando tú encuentres en las alternativas verbos como eso. Preguntar. Cuando el profesor le pregunta al estudiante, al preguntarle, el estudiante comienza a reflexionar, a recordar. Cuando el profesor le pide, le solicita que le explique algo, el estudiante es el que explica, el estudiante es el que hace las cosas. El profesor solamente pide, le solicita, y está el mediador. Aquí fomenta la reflexión. Cuando el profesor guía, cuando el profesor orienta, pero no es que le dice la respuesta. Otro verbo es trabajar con ellos. Cuando te dicen dialoga con ellos, interactúa con ellos, lee con ellos. Estos verbos que tú ves aquí son los que tú tienes que buscar en tus alternativas para las acciones pedagógicas más adecuadas. Esto tiene que ver con la retroalimentación reflexiva. Pero hay un verbo indicar, profesor, que puede ser algo adecuado o algo inadecuado. Profesor, ¿cuándo este verbo indicar es inadecuado? Cuando le indica la respuesta. Pero ¿cuándo indicar es adecuado? Cuando le indica que haga algo. Indicar que subraye la idea principal. Mira, ve, le indica, pero quien subraye la idea principal es el estudiante. Entonces, los verbos preguntar, pedir, solicitar, guiar, orientar, trabajar con ellos, estos verbos tú sí tienes que buscarlo, porque estos son los verbos que te ayudan a encontrar esa respuesta de la acción pedagógica más adecuada. Profesor Martín, ¿y eso se aplica? Sí. A ver, mira, profesor, acá. Yo quiero que evalúes estos. Alternativa A dice pedir, luego evaluar con ellos. Mira, tengo dos verbos acá. Cuando me dicen pedir, el primero, pedir era un verbo adecuado. Evaluar con ellos también era adecuado. Indicar, a ver, vamos a verificar qué indica. Indicar que su cuestionario debe tener como fin saber cuáles son y cómo se usan las plantas medicinales en su localidad. Si el profesor le indica eso, dime, ¿es adecuado o no es adecuado? Inadecuado. Inadecuado, porque le está diciendo a que su cuestionario debe tener eso. Después, ofrecerle ejemplo de cuestionario. Pedir que revisen para identificar las preguntas que pueden adaptar. A ver, ¿qué dice la C? Facilitar diversas fuentes, el profesor le facilita. Mencionar qué ideas de estas fuentes pueden utilizar en la formulación de las preguntas. Yo te pregunto, profesor, esto de mencionar las ideas, ¿es adecuado o no es adecuado? Inadecuado, maestro. Claro que sí, le está diciendo aquí, profesor, pero la idea es que los estudiantes, ellos, generen las ideas, no que el profesor les dé las ideas. Profesores, por los verbos, ¿quién tiene mejores verbos? ¿La A, la B o la C? Coméntenme a través. La alternativa A, profesores, claro que sí. A ver, profesores, yo quiero, si comprendiste esto, ya sabes lo que tienes que buscar son los verbos. Si comprendiste esto,
yo quiero plantearte esta otra pregunta, ¿de acuerdo? Mira, esta otra pregunta lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo rápidamente, profesor. ¿De acuerdo? Mira, mira la pregunta directa. Cuando te digo la pregunta directa es que busques la pregunta que está entre signo de interrogación. ¿Y qué te piden acá? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Profesores, cuando te dicen acciones pedagógicas, ¿qué vas a mirar? Coméntame, ¿qué vas a mirar, profesores? ¿Qué vas a buscar? Los El verbo, el verbo. verbos. Búscame entonces las alternativas que tengan buenos verbos, como los que te he mostrado. Mira, acá tienes pedir, solicitar, indicar, mencionar, señalar, comentar. Profesores, tienes acá, ya con esos verbos, tú podrías dar una respuesta de manera rápida, profesor, y no hemos leído el texto, no te preocupes. La A. Ah, me están indicando la alternativa A. A ver, ¿qué dicen los demás? Grupo Impulso Educativo. Capacitaciones y asesorías.